Piensa por un momento en el hombre más importante de la historia que nadie recuerda. No el rey, no el profeta, no el general que ganó la batalla decisiva. El carpintero, el hombre que sostuvo en sus brazos al Hijo de Dios, cuando todavía era un recién nacido incapaz de sostener su propia cabeza. El hombre que le enseñó a caminar, que guió sus primeros pasos sobre el suelo de tierra apisonada de una casa en Galilea. El hombre que escuchó la primera palabra que Jesús de Nazaret pronunció en esta tierra. Y esa primera palabra, según todos los indicios del mundo antiguo, fue su nombre. Tú conoces la historia del pesebre, conoces la historia de la cruz, pero hay una historia que vive en los espacios en blanco, entre los versículos del Evangelio, una historia que la Biblia no cierra con un epitafio, ni explica con un obituario, una historia que sencillamente desaparece como el humo sobre los valles de Galilea, cuando el viento del norte cambia de dirección la historia de José. Y la pregunta que ha perseguido a teólogos, historiadores y creyentes durante 20 siglos sigue flotando sin respuesta clara. ¿Qué le pasó al Padre terrenal de Jesús? ¿Cuándo murió? ¿Por qué el Evangelio guarda silencio sobre su muerte? ¿Estaba ya muerto cuando su Hijo comenzó a predicar? ¿O simplemente el mundo decidió olvidarlo como se olvida a los que cumplen su trabajo, sin hacer ruido? Esta es la historia de José, el hombre que desapareció de los textos sagrados mientras la historia del mundo apenas comenzaba a contarse. Palestina, siglo I, el aire huele a polvo, a aceite de oliva y a madera recién cortada. El Imperio Romano ha extendido sus caminos como cicatrices sobre la tierra de Judea y Galilea. Y bajo el peso de esa bota imperial vive un pueblo que recuerda las promesas de un Dios que, según sus profetas, nunca olvida. Los recaudadores de impuestos llevan las cuentas en latín, los soldados hablan griego en las plazas y en los pueblos pequeños. En los mercados, con olor a cordero asado y a especias traídas de las rutas de caravana. La gente habla arameo y reza en hebreo, y lleva en el pecho el peso de 400 años de silencio profético, 400 años sin una voz nueva de Dios, 400 años esperando. Nazaret no era una ciudad importante que conste en el registro histórico con toda su contundencia. Nazaret era un pueblo tan insignificante que no aparece mencionado ni una sola vez en todo el Antiguo Testamento. No figura en los extensos catálogos de ciudades galileas que el historiador Josefo escribió en el primer siglo. No aparece en el Talmud. Era un lugar donde vivían quizás 200 o 300 personas, enclavado en las colinas del sur de Galilea, a unos 25 kilómetros del mar de Galilea, a 9 kilómetros de Séforis, la gran ciudad helenizada que Herodes Antipas estaba levantando en ese periodo como vitrina del poder romano. En la región era un pueblo de agricultores jornaleros y artesanos, un pueblo donde el olor a tierra, mojada en las mañanas de invierno, se mezclaba con el humo de los hornos de barro, donde las mujeres bajaban al pozo comunal antes del amanecer, con sus cántaros de arcilla equilibrados sobre la cabeza, donde los gallos rompían el silencio de cada madrugada, con una puntualidad que ningún reloj del imperio podía superar. Un pueblo donde todos se conocían, desde que eran niños, un pueblo donde los secretos no duraban más de una mañana. En ese pueblo vivía un hombre llamado José, en hebreo Yosef, en arameo Galileo, el idioma que llenaba las calles y los mercados de aquella Galilea del primer siglo. Probablemente Yosef, un nombre antiguo, un nombre cargado de historia, un nombre que cualquier judío con memoria reconocería de inmediato porque ya había pertenecido a alguien antes, a alguien cuya vida entera era, sin que nadie lo supiera todavía, el boceto de lo que estaba por venir antes de que existiera un carpintero en Nazaret. Existió otro, José, un joven de túnica de colores, hijo favorito de Jacob, soñador de sueños que sus propios hermanos odiaban con la visceral intensidad, de los que se sienten desplazados del amor de un padre. Lo arrojaron a un pozo seco en el desierto, lo vendieron a mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata, descendió a Egipto con los brazos atados y el corazón roto, sin haber hecho nada para merecer esa traición, excepto ser el elegido de su padre. Y desde ese descenso a la oscuridad, Dios lo convirtió en el salvador de su pueblo.
El primer José alimentó a los hambrientos en medio de la hambruna. El primer José preservó la vida de toda su familia cuando el mundo conocido se estaba muriendo de sed y de polvo. El primer José guardó su verdadera identidad durante años, esperando el momento exacto en que el plan divino se revelaría en toda su magnitud. El libro de Génesis, capítulos del 37 al 50, registra esa historia con una belleza narrativa que no ha perdido una sola gota de su poder en 4000 años. Y ahora, en el primer siglo de la era común, un segundo, José desciende a Egipto, no vendido por sus hermanos, sino guiado por un ángel en sueños, no con las manos atadas, sino con un niño en los brazos y una mujer a su lado. Este segundo José también preservará la vida del heredero de la promesa. En tierra extraña, este segundo José también alimentará al que un día alimentará a multitudes. Este segundo José también guardará en secreto, con una discreción sobrenatural, la identidad de aquel a quien ha sido llamado a proteger la sombra. Encuentra su realidad. El tipo encuentra su antitipo. El Antiguo Testamento, una vez más, había estado susurrando el Nuevo Testamento, siglos antes de que el Nuevo Testamento comenzara a escribirse. Dios no improvisa. Dios rima el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 16. Introduce a José con una sola línea, que en el griego original es de una concisión casi brutal. José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y en el versículo 19, Mateo añade una descripción que lo dice todo, sin decir demasiado. José era un hombre justo, en griego dikaios, en hebreo tzadik. No era simplemente un hombre bueno en el sentido vago y cotidiano con que ese adjetivo suele usarse. Era un hombre cuya vida entera estaba alineada con la justicia divina, no como rendimiento, sino como constitución del alma. En la cosmovisión judía del primer siglo, llamar a alguien Tzaddik era decir que ese hombre caminaba con Dios, de la manera en que el Edén fue diseñado para que todos los hombres caminaran con Dios. Era un reclamo enorme, y Mateo lo hace en una sola palabra. Pero hay algo más que la genealogía del primer capítulo de Mateo guarda, y que los lectores modernos suelen pasar por alto, porque la lista de nombres les parece árida y sin emoción. Mateo 1 abre con estas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esas dos palabras, hijo de David, son una bomba teológica detonada en la primera línea del Nuevo Testamento. El profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, había escrito, siglos antes, que del tronco de Isaí, el padre del rey David, saldría una vara y un vástago, que sería el Mesías. El Mesías no podía venir de cualquier familia, tenía que venir de la línea real de David. Era una condición necesaria. Sin esa línea no había promesa cumplida. Y José, el carpintero de Nazaret, era de esa línea. Mateo lo traza nombre por nombre 40, y 2 generaciones desde Abraham hasta José. Y en esa cadena, José ocupa el penúltimo eslabón. La sangre real de David corría por las manos callosas de un artesano que trabajaba la madera en un pueblo que nadie visitaba. La realeza de Israel había terminado en un taller. El linaje que produjo el palacio de Salomón, los salmos de David, la victoria sobre Goliat, había llegado a este punto tan aparentemente pequeño. Un hombre que despuntaba con el cincel antes del amanecer, que olía a viruta de cedro y a aceite de lámpara, que contaba sus denarios al final de la semana, con el cuidado del que sabe exactamente cuánto cuesta cada pan. Pero el linaje no había muerto, había sido preservado en silencio, generación tras generación, esperando el momento en que Dios lo necesitara de nuevo. El compromiso matrimonial, en la cultura judía del primer siglo, no era lo que los lectores modernos imaginan cuando escuchan la palabra noviazgo. Era un contrato legal con la misma fuerza vinculante que el matrimonio consumado. Una mujer comprometida que quedaba embarazada de otro hombre podía ser acusada públicamente de adulterio. La ley de Moisés, en Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, prescribía consecuencias gravísimas para ese caso. José, al descubrir el embarazo de María, tenía en su mano el poder de exponerla ante el pueblo. Tenía la ley de su lado.
Tenía el peso de la tradición y la moral pública detrás de él, y eligió no usarlo. Su justicia no era la justicia fría que aplica la norma, sin mirar a los ojos a la persona que está frente a ella. Era una justicia que sabía inclinarse. Mateo 1:19. Lo dice con una claridad que duele. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente ya en este primer momento, antes de que el ángel aparezca, antes de cualquier intervención sobrenatural. José revela el calibre de lo que es un hombre que podría vengarse y elige proteger. Un hombre que podría humillar y elige encubrir con dignidad. Y entonces, mientras duerme, con esa decisión tomada, pero con el corazón todavía sin resolver, el ángel del Señor llega a la oscuridad de la noche. Palestina era una oscuridad que los habitantes de las ciudades modernas no pueden imaginar, ni en los apagones más profundos, sin electricidad, sin el resplandor naranja de las farolas contra las nubes, solo la luna, si acaso, y las estrellas sobre un cielo que los pastores de Galilea conocían de memoria, como se conoce el rostro de un amigo. Y en esa oscuridad, mientras José duerme, una presencia, una voz que Mateo, capítulo 1, versículos 20 y 21, registra con exactitud. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nótalo, el ángel lo llama Hijo de David, antes de darle la instrucción. No olvides quién eres, no olvides la línea de la que vienes. La promesa que Dios le hizo a David está llegando a su cumplimiento ahora mismo en tu propia casa, en el vientre de tu propia esposa, y la respuesta de José está contenida en Mateo 1:24, con esa economía de palabras que lo caracterizará para siempre. Despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer una sola línea, sin drama, sin negociación, sin condiciones. El ángel habló, José obedeció. Este es el primer acto de un patrón que definirá toda su vida: la obediencia silenciosa e inmediata. Porque José nunca habla en los evangelios. Ninguno de los 4 evangelistas registra una sola palabra suya. No hay discursos, no hay preguntas, no hay protestas, ni lamentos. Solo acciones, solo obediencia, solo presencia. En toda la historia de la salvación, hay pocos personajes que hagan tanto diciendo tan poco los meses que siguieron en Nazaret. Deben haber sido los más difíciles de su vida adulta, piénsalo, desde la perspectiva de sus vecinos, 300 personas que conocen cada rostro, cada historia, cada escándalo de ese pueblo enclavado en las colinas. María está embarazada, el tiempo no cuadra, la gente habla, porque la gente siempre habla, y los rumores en un pueblo pequeño no necesitan confirmación para volverse verdad en la boca de los que los repiten. José carga ese peso en silencio, sin defenderse, sin explicar, porque hay cosas que no se pueden explicar, sin que el mundo te tome por loco, y José lo sabe, y elige el silencio sobre la vindicación, y en medio de todo eso, llega el edicto de César Augusto. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 5. Lo registra con la precisión del que quiere que quede claro. En la historia había que empadronarse cada uno en su ciudad, y José, que era de la casa y familia de David, sube de Nazaret a Belén, la ciudad de David, llevando consigo a María, que estaba encinta. Y en los últimos días del embarazo, el camino de Nazaret a Belén no es un paseo. Son aproximadamente 140 kilómetros en línea recta. Pero los caminos de montaña lo hacen considerablemente más largo. Varios días de viaje, el olor del polvo en la garganta, la piedra caliza blanca hiriendo los ojos bajo el sol de mediodía, las colinas de Samaria a los lados, o el desvío por el valle del Jordán. Si la ruta directa se juzgaba, insegura María al borde del parto sobre un animal de carga, o caminando con el peso del niño que viene, y el peso del camino que no termina, y José caminando a su lado, con la angustia callada del hombre, que sabe que el tiempo se acaba, y todavía no tiene el lugar donde todo esto va a ocurrir. Llegan a Belén. No hay lugar en el mesón. Lucas 2:7 lo dice con una sobriedad,
que contrasta violentamente con lo que está describiendo, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. El catálogo del texto griego era el espacio para huéspedes en las casas de campo de la región, y en los días del censo estaba ya ocupado lo que encontraron. No fue necesariamente el establo sombrío de las tarjetas navideñas. La arqueología de las casas rurales palestinas del primer siglo muestra que con frecuencia el ganado se guardaba en la parte inferior de la casa familiar, justo debajo del espacio donde dormía la familia, calentando el piso superior con el calor de sus cuerpos, íntimo, lleno de olor a animal y a paja húmeda y a vida, que continúa, sin importar lo que el Imperio Romano decida hacer ese año. Y en ese lugar, en esa noche, José sostuvo en sus brazos al Hijo de Dios, recién llegado al mundo detente, en ese momento el peso específico de un recién nacido, en las manos de un hombre que nunca antes había sido padre, la confusión de no saber exactamente qué hacer con ese peso tan pequeño y tan absoluto al mismo tiempo, el llanto del primer aliento, los ojos de María agotados y radiantes, el olor a sangre y a paja y a vida nueva, y José, el hombre justo de la línea de David, sosteniendo en sus palmas callosas el destino de la humanidad, sin saber todavía, quizás, la magnitud de lo que sus manos estaban tocando, o quizás, sí sabiéndolo. Quizás, ese era exactamente el peso que lo hacía. Temblar los pastores. Llegaron primero, oliendo a lana mojada y a fuego de campo, con los ojos todavía desorbitados por lo que habían visto en el cielo. Luego, en los días o semanas siguientes, llegaron los magos del oriente con sus ofrendas de oro, incienso y mirra. Mateo 2:11 dice que entraron en la casa, que ya no era el establo del nacimiento, sino un lugar donde la familia se había establecido. José está en ese cuadro. No habla, recibe, observa, y en algún punto de esa visita de los magos, que la tradición occidental romanticizó con coronas y camellos, pero que el texto describe simplemente como sabios del oriente que siguieron una estrella en algún momento de esa escena, algo en la atmósfera del cuarto le dice a José que la tranquilidad va a durar. Poco tiene razón esa misma noche. El ángel regresa en sueños. Mateo 2:13. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Herodes busca al niño para matarle, y el texto griego de Mateo es específico en el versículo 14. Se levantó de noche, no mañana, no después de desayunar. Esa noche, el olor a noche, fría del desierto de Judea, el silencio de una ciudad dormida, los pasos apresurados sobre la piedra, el niño en brazos María, siguiendo en la oscuridad el camino a Egipto, empezando antes de que el pueblo de Belén abriera los ojos. Así es como vive José, sin tiempo de prepararse, sin tiempo de planear la voz. Llega y el cuerpo responde antes de que la mente termine de formular. La pregunta es la obediencia del que ha aprendido a confiar en la fuente de la voz, más que en su propio cálculo. Egipto, la misma tierra donde el primer José había llegado encadenado siglos antes, la segunda familia de la casa de David que desciende al Nilo para preservar la vida del heredero de la promesa, el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1 había escrito de Egipto: llamé a mi hijo, palabra que el texto original dirigía a Israel, pero que Mateo reconoce cumplida de una manera nueva y más profunda en este niño que José lleva en brazos. Cruzando el desierto de noche, la sombra del primer éxodo encuentra su realidad plena en este segundo descenso y regreso. Dios siempre ha sido así, sus patrones se repiten, pero nunca se repiten de la misma manera. Cada vez que el patrón se repite, algo se profundiza allí en Egipto durante un periodo que los evangelios no especifican con exactitud. José trabaja con sus manos, con sus herramientas, con la destreza de un artesano capaz de encontrar trabajo. En cualquier rincón del mundo, mediterráneo del primer siglo, en tierra extraña, rodeado de idiomas que no son los suyos, con el olor del Nilo y los sonidos de una civilización milenaria completamente diferente a los valles de Galilea, José sostiene a su familia así como el primer José sostuvo a su familia durante la hambruna, así como los patriarcas sostuvieron a sus familias en la diáspora. La fidelidad de José no es espectacular,
no produce milagros visibles, pero es tan sólida y tan constante como la roca calcárea de las colinas galileas que conoce desde niño. Cuando Herodes muere, el ángel regresa. Mateo 2:19. Al 20 levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y José obedece como siempre. Regresa, y Mateo 2:23 cierra el movimiento con la declaración geográfica más importante de toda la infancia de Jesús. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Regresan a Nazaret, y aquí comienza el silencio más largo y más denso de todo el Nuevo Testamento. Nazaret, desde aproximadamente el año 4, antes de la era común, hasta el año 26 o 30 después, casi 3 décadas de las que los evangelios dicen casi nada. Lucas 2:40 es uno de los pocos rayos de luz que iluminan esos años, y su brevedad duele exactamente en proporción a lo que omite. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él una sola línea para años de vida cotidiana, para miles de amaneceres y miles de noches, para el trabajo y el pan y las risas y los cantos en la sinagoga y los viajes a Jerusalén y las conversaciones junto al fuego. Lucas condensa 30 años en 16 palabras y sigue adelante. Pero la historia no se detuvo porque el texto no la registrara, y si se reconstruye con cuidado usando lo que la arqueología, la antropología cultural del primer siglo y los propios textos canónicos permiten, lo que emerge no es un vacío, sino un mundo extraordinariamente rico. Un mundo donde José ocupa el centro. La palabra griega que Mateo 13:55 y Marcos 6:3 usan para describir a José y a Jesús es tectón. Los traductores durante siglos la han vertido como carpintero. Y aunque esa traducción no es inexacta, es incompleta. Un tectón, en el mundo antiguo mediterráneo, era un artesano que trabajaba tanto la madera como la piedra. Era alguien que podía construir estructuras, fabricar puertas y marcos de ventana, hacer yugos y arados, tallar columnas, ensamblar vigas, cortar bloques de piedra, caliza para cimientos. No era el carpintero de la ebanistería moderna que trabaja solo con madera fina y barniz. Era el artesano integral de la construcción rural y urbana del primer siglo. Y Séforis cambia todo el cuadro. Séforis, la ciudad greco-romana que Herodes Antipas estaba construyendo activamente a apenas 9 kilómetros de Nazaret, durante exactamente los años de la infancia y juventud de Jesús, era una de las ciudades más ambiciosas de Galilea. Los arqueólogos que han excavado Séforis desde la década de los 80 del siglo XX han encontrado evidencias de una ciudad con teatros mosaicos, elaborados sistemas de agua corriente, palacios administrativos y una infraestructura de primer nivel para el mundo antiguo. La construcción de esa ciudad requería manos, requería artesanos, y los pueblos cercanos, incluyendo Nazaret, habrían sido un reservorio natural de esa fuerza de trabajo. La posibilidad de que José trabajara en Séforis, de que Jesús trabajara en Séforis, no es una especulación irresponsable, es una extrapolación razonable de la proximidad geográfica, la demanda laboral documentada y la lógica económica del periodo. Si así fue, entonces, el taller de José no era solo una habitación en Nazaret, era también el camino de 9 kilómetros, recorrido antes del amanecer, con las herramientas al hombro. Era el olor a cal fresca sobre los muros nuevos de la ciudad del tetrarca. Era el contacto cotidiano con una civilización helenizada que hablaba griego, que construía con criterios romanos, que vivía según valores completamente distintos a los de la Torá, que José recitaba cada noche. Esa fricción cultural, ese choque silencioso entre el mundo del imperio y el mundo de la palabra, era el contexto donde José formaba a su hijo, no en una burbuja protegida del mundo, sino en el centro mismo del mundo, trabajando con sus manos dentro del sistema que oprimí. Eso también lo heredó Jesús. La capacidad de estar en el mundo, sin disolverse en él, la capacidad de responder al César con la moneda del César
y de responder a Dios con lo que es de Dios, una distinción que quizás comenzó a tomar forma en los caminos entre Nazaret y Séforis, cuando José y Jesús caminaban juntos antes de que el sol terminara de salir. La pedagogía del mundo antiguo no tenía universidades, no tenía escuelas técnicas ni títulos acreditados, tenía el taller del padre y tenía la sinagoga. El hijo aprendía el oficio, observando y después haciendo de mano a mano, con la corrección que viene del maestro que ve el error, antes de que la herramienta lo fije en la piedra. José le enseñó a Jesús cómo sostener el cincel, le enseñó el ángulo correcto del golpe para que la piedra se abra limpiamente. En lugar de astillarse, le enseñó a leer el grano de la madera antes de pasar la sierra, porque el grano de la madera no se improvisa, hay que respetarlo o el trabajo se arruina. Le enseñó que las mediciones importan, que lo que no está bien es cuadrado, cede bajo el peso, que el trabajo bien hecho tiene su propia dignidad, una dignidad que no necesita que nadie la reconozca para ser real. Había también en la vida de José una dimensión de la fe que los textos no detallan, pero que la historia del pueblo judío del primer siglo ilumina con bastante claridad. El Señor era el centro del hogar de José, no de manera abstracta, sino de manera concreta y cotidiana. Las mezuzot, los pequeños estuches con el texto del Shema fijados en los marcos de las puertas, eran un recordatorio físico de que la presencia de Dios no se limitaba al templo ni a la sinagoga, sino que llenaba cada entrada y cada salida de la casa. Los tzitzit, los flecos rituales cosidos a los bordes de los mantos, eran otro recordatorio constante de los mandamientos. El ciclo de las 7 fiestas anuales marcaba el tiempo de una manera que transformaba incluso los meses de trabajo ordinario en algo cargado de anticipación. El Shabbat llegaba cada semana con la puntualidad de un invitado conocido y amado. El cese del trabajo, la bendición del pan y el vino, la reunión familiar alrededor de la mesa, el relato de las maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Jesús creció dentro de ese ritmo. Ese ritmo fue la arquitectura invisible de su infancia, y José era quien mantenía ese ritmo, con la fidelidad del relojero, que da cuerda a un mecanismo, no porque le toque hacerlo, sino porque comprende que el tiempo tiene una dirección, y que esa dirección apunta hacia algo. Y aquí la historia adquiere una dimensión que hace que la mente se detenga. José, un hombre mortal, le estaba enseñando a Dios, encarnado, cómo usar las manos que Dios mismo había diseñado. La paradoja es tan profunda que casi duele mirarla de frente. El creador del universo, que separó las aguas de las aguas y llamó a la luz por su nombre, estaba aprendiendo de un carpintero de Nazaret cómo doblar la madera sin que se quiebre, y no por falta de conocimiento divino, sino porque había elegido hacerse hombre de verdad con todo lo que eso implica, incluyendo la necesidad de ser enseñado por el Padre que Dios mismo le había dado en la sinagoga de Nazaret, que los arqueólogos han localizado en la colina central del pueblo. José llevaba a Jesús cada sábado. Desde que el niño podía caminar, allí se leían los rollos de la Torá, los profetas, los escritos. Allí, el chazán, el lector, abría el texto y la congregación escuchaba. Allí los niños aprendían a memorizar las escrituras, desde que podían hablar el Shema, la oración central del judaísmo, que Deuteronomio 6, 4 y 5 registra. Era el primer texto que los niños judíos aprendían de memoria. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras entraron en la memoria de Jesús desde muy pequeño, y las oyó primero de los labios de José, en la sinagoga y en casa, al acostarse y al levantarse, porque así lo mandaba el mismo texto. En los versículos siguientes, José vivía la Torá antes de hablar de ella. Eso también se hereda. Lucas 2, 41 al 52 registra el único episodio de la infancia de Jesús que los evangelios preservan después de la infancia temprana. Es el episodio del templo, cuando Jesús tiene 12 años, y es un episodio que ilumina a José con una intensidad que los siglos no han logrado disminuir.
La familia sube a Jerusalén para la Pascua, como hacían todos los años, el versículo 40. Y uno es importante en eso, como era su costumbre. Cada año no era un viaje excepcional. Era la práctica anual de una familia que vivía el calendario litúrgico con fidelidad constante. Ese era el hogar que José había construido, un hogar donde las fiestas de Dios no eran obligaciones molestas, sino el ritmo natural del año, tan esperado como las lluvias de otoño, y tan celebrado como la primera higuera de la temporada. La Pascua en Jerusalén era uno de los eventos más extraordinarios del mundo antiguo mediterráneo. La ciudad normal de 100.000 habitantes se inflaba hasta 2 millones de peregrinos. Durante los días de la fiesta, el ruido era ensordecedor, el olor a miles de animales sacrificados en el templo, la sangre corriendo por los canales de piedra diseñados para drenarla, el humo de los holocaustos, extendiendo sobre el monte del templo el canto de los levitas, el sonido de las flautas, la multitud densa y colorida de judíos, de Judea, de Galilea, de la diáspora de Babilonia y Alejandría y Roma, todos reunidos en el mismo lugar para recordar la misma historia en esa multitud. Al terminar los días de la fiesta, la caravana de nazarenos emprende el regreso, y Jesús se queda. Lucas 2:44. Dice que José y María creyeron que el niño estaba entre los parientes y conocidos del grupo, y no se dieron cuenta hasta que llevaban un día de camino. Un día de camino equivale a más de 30 kilómetros. Luego el regreso, luego 3 días, buscando en Jerusalén. 3 días, no. 3 horas, no. Una tarde de angustia resuelta con una llamada telefónica, 72 horas. Buscando a un niño de 12 años en una ciudad todavía llena de peregrinos del mundo. Conocido el pánico que ese número produce en cualquier padre o madre que lo lea, viene de un lugar muy real. José conocía ese pánico, lo cargó en el cuerpo. Durante 3 días lo encuentran en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y el versículo 47 dice que todos los que lo escuchaban estaban atónitos de su inteligencia y de sus respuestas. María le dice lo que cualquier madre diría en ese momento: Hijo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tu padre y yo, María, que sabe mejor que nadie quién es realmente Jesús, que lleva esa verdad en el corazón. Desde el día en que el ángel Gabriel se le apareció, llama a José el padre de su hijo. En el momento de mayor angustia emocional, en el lenguaje sin filtros del dolor, José recibe ese título. Y Jesús responde con la primera pregunta que los evangelios registran de su boca: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar el Padre? Al que Jesús se refiere es el Padre Celestial. Pero la tensión que esa respuesta crea en el texto no es de contradicción, es de superposición. En ese momento hay 2 paternidades activas, una humana y una divina, y Jesús está comenzando a vivir en la brecha. Entre ambas está comenzando a moverse hacia la misión para la que vino, y Lucas 2:50 dice que ellos no entendieron las palabras. Incluso María, incluso José, porque hay cosas que Dios hace que no se pueden entender desde adentro de la historia, solo desde afuera. Pero lo que sigue es quizás el versículo más importante de toda la narración de la infancia. Lucas 2:51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos el Hijo de Dios, que acababa de declarar necesitaba ocuparse de los negocios de su Padre Celestial. Regresa a Nazaret y obedece a su Padre terrenal. Estaba sujeto a ellos. El verbo griego hipotasso menos implica sometimiento voluntario, subordinación elegida, no obligatoria elegida. El que no tenía ninguna razón teológica para obedecer a ningún ser humano. Eligió obedecer al carpintero de Nazaret, y lo hizo durante años, en cumplimiento del 5.º mandamiento que él mismo había dado a Moisés en el Sinaí: honra a tu padre y a tu madre. Después de ese versículo, José desaparece del texto. Pasemos los años como páginas sin imprimir. Jesús tiene 13 años, 14. Las manos se le endurecen con el trabajo. José le pasa nuevas herramientas. A medida que el muchacho crece y su fuerza aumenta,
15:16. La voz cambia a los vecinos de Nazaret. Empiezan a ver en Jesús al joven que promete, al hijo del carpintero, que trabaja bien y que tiene algo en los ojos que no es fácil de nombrar. 18:20. José trabaja a su lado 25, y entonces, en algún momento de esos años, que el texto no ilumina el silencio en torno a José, deja de ser el silencio del que está presente, pero no mencionado. Se convierte en el silencio del que ya no está. Cuando murió José, la Biblia no lo dice ni el día, ni el año, ni el lugar, ni la causa. Es una de las ausencias más llamativas de toda la narrativa sagrada. Los evangelios registran con cuidado la muerte de Juan el Bautista, la muerte de Esteban, la muerte de Santiago, la muerte de Ananías, y Zafira la muerte de personajes que el lector moderno apenas recuerda, y sin embargo guardan un silencio absoluto. Sobre la muerte del hombre que crió a Jesús, ese silencio no es descuido. El Espíritu Santo, que inspiró los textos, no descuida. Ese silencio es una forma de decir algo que las palabras no pueden contener del todo. Pero hay pistas que cuando se ensamblan, con el cuidado del artesano que une las piezas de una viga, dibujan un cuadro reconocible. La primera pista es la más simple. José no aparece en ningún episodio del ministerio público de Jesús. Las bodas de Caná registradas en Juan 2 muestran a María presente, pero no a José. El versículo 12 de ese mismo capítulo dice que Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. 3 grupos mencionados, José no está en ninguno de ellos. Cuando los líderes religiosos de Nazaret se escandalizan del ministerio de Jesús y lo cuestionan en Mateo 13:55, le llaman el hijo del carpintero, y en Marcos 6:3, simplemente el carpintero, el hijo de María, no el hijo de José. La omisión del nombre de José, donde la mención del nombre del padre habría sido natural en esa cultura patriarcal, no puede ignorarse. La segunda pista es Juan 19:26 y 27. Jesús en la cruz, en el momento de mayor agonía, le dice a Juan: «He ahí tu madre», y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Si José estuviera vivo, o si cualquiera de los hermanos de Jesús creyera en él, en ese momento, esa instrucción sería innecesaria o incluso ofensiva en la estructura social del primer siglo judío. Una viuda con hijos adultos era responsabilidad de esos hijos. El hecho de que Jesús le encomiende a María un discípulo y no a sus hermanos carnales, que en ese momento todavía no creían en él, según Juan 7:5, apunta directamente a que María era una viuda sin el respaldo de un marido vivo. José había muerto. El texto no lo dice, pero todo lo que el texto sí dice solo tiene sentido. Si José ya no estaba, la tercera pista viene de la lógica económica del hogar galileo. En una familia donde el padre muere dejando hijos menores, el hijo primogénito asumía la responsabilidad de la familia. No era una opción cultural, era una obligación moral y religiosa. Si José murió mientras Jesús todavía tenía hermanos pequeños en casa que no podían valerse por sí mismos, Jesús habría tenido que permanecer en el taller trabajando, sosteniendo a la familia, hasta que sus hermanos fueran lo suficientemente mayores para hacerlo. Esto explicaría con una lógica perfecta por qué Jesús no comenzó su ministerio público hasta los 30 años, una edad tardía para los estándares de los rabinos del primer siglo. No era retraso, era responsabilidad, era honor, era el quinto mandamiento vivido hasta sus últimas consecuencias. Y hay una cuarta pista que suele pasarse por alto, enterrada en el detalle de las palabras que Jesús usó al hablar del reino de los cielos, cuando Jesús describe a Dios como el Padre que sale corriendo a recibir al Hijo pródigo en Lucas 15:20, cuando describe a Dios como el Padre que da buenas cosas a sus hijos. En Mateo 7:11, cuando enseña a sus discípulos a orar, diciendo, Padre nuestro, está usando el lenguaje de la paternidad con una inmediatez y una calidez que asombra a todos los que lo escuchan. Los discípulos mismos, criados en la misma tradición religiosa, no habían escuchado a nadie hablar de Dios con esa familiaridad antes. Esa familiaridad no viene de la nada.
tiene forma, tiene historia, tiene el sabor específico de una relación concreta, y esa relación concreta, en su dimensión humana, pasó por los años de Nazaret, con un hombre que se llamaba José. Hay también una tradición antigua fuera del canon bíblico, que merece ser mencionada con la etiqueta que le corresponde, el texto apócrifo, conocido como la historia de José, el carpintero, cuyo origen se ubica en el Egipto cristiano de los siglos IV o V de la era común, y que no tiene valor histórico verificado, describe en detalle la muerte de José como un anciano de más de 100 años con Jesús, y María a su lado con ángeles presentes. Ese texto no es canónico, y sus detalles biográficos no pueden tomarse como datos históricos, pero su existencia revela una cosa desde muy temprano. En la historia de la Iglesia, los creyentes sintieron la necesidad de llenar el silencio que el Evangelio dejó sobre José. Necesitaban saber cómo había muerto el padre de Jesús, y el hecho de que el canon no les diera esa historia dice algo sobre la naturaleza del silencio que lo rodea. Hay un argumento que debe tratarse con honestidad. Antes de seguir, hay quienes sostienen que el silencio de los evangelios sobre José no evidencia su muerte, sino simplemente su irrelevancia narrativa. Los evangelios no son biografías, en el sentido moderno. Son documentos de fe con propósito teológico. No intentan darnos el árbol genealógico completo de la familia de Nazaret, ni el registro civil de cada uno de sus miembros. José podría haber sido ignorado por los evangelistas, sencillamente porque no era central a la historia que estaban contando. Es un argumento honesto, vale la pena tomarlo en serio, pero tiene un límite. Ese límite es la lógica cultural del mundo que los evangelios describen. La Palestina del primer siglo era una sociedad profundamente patriarcal, donde el padre de familia era la figura central visible y pública de su hogar, un rabí emergente que hacía milagros y convocaba multitudes. Habría tenido a su padre en el primer plano de la conversación pública si ese padre estuviera vivo. Las preguntas sobre su origen, sus raíces, su familia, son exactamente las preguntas que los textos muestran que la gente le hacía a Jesús, y en todas esas conversaciones, José aparece solo como referencia histórica, no como presencia actual. La ausencia de José durante el ministerio de Jesús no es el silencio del que está, pero que el narrador ignora es el silencio de una tumba. Y entonces, la historia llega a su lugar más profundo, más extraño y más luminoso a la vez. El hombre que crió al Salvador no estuvo presente. Para verlo salvar José, murió sin ver los milagros. Murió sin escuchar el sermón del monte, sin ver cómo su hijo caminaba sobre las aguas del lago, que quizás alcanzaba a vislumbrar en los días de viaje desde Nazaret. Murió sin ver la multiplicación de los panes, sin ver la resurrección de Lázaro, sin ver la entrada triunfal. En Jerusalén no estuvo en el Getsemaní, no estuvo en el Calvario, no vio la tumba vacía. El hombre que le enseñó a trabajar la madera no estuvo presente cuando su hijo fue clavado en una cruz de madera. Eso es lo que los textos en su silencio parecen decirnos. Y es una realidad que tiene el peso de las cosas que no se pueden resolver con argumentos, solo se puede contemplar algunos teólogos desde los primeros siglos de la Iglesia. Hasta el presente, han señalado que la presencia de José durante la pasión habría creado una complejidad narrativa y espiritual difícil de sostener la entrega del Padre Celestial que da a su Hijo unigénito, la soledad que Jesús clama desde la cruz. En las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo eso adquiere su peso pleno en la ausencia del Padre. Cualquier padre, si José hubiera estado parado al pie de la cruz, la historia habría cambiado de dimensión. No porque José importara menos que el Padre Celestial, sino porque la ausencia de todo padre en ese momento tenía que ser total para que el abandono fuera lo que era. Hay algo en el plan de Dios que requería que José hubiera cumplido su misión. Cuando la misión final comenzara, José era el padre del tiempo. Oculto, el padre de los años, que nadie vio, el padre de los 30 años, que los evangelios comprenden en unas pocas líneas, porque no son los años de la manifestación, sino los años de la formación. Y la formación, por su propia naturaleza, no se ve, se siente después, cuando el edificio ya está en pie. Y uno
Mira los cimientos y comprende que sin ellos no habría nada que ver. Imagina la complejidad de lo que José cargaba cada día de esos años en Nazaret, cada mañana despertarse y ver a ese niño primero, un bebé que no sabe que es el centro del universo y que llora con el hambre de todos los bebés del mundo, luego un niño que gatea entre las virutas del taller con la curiosidad irrestricta, los que todavía no saben que hay cosas que no se deben tocar, luego un muchacho que hace preguntas en la sinagoga, cuyas respuestas desbordan lo que el maestro puede ofrecer y que sin embargo pregunta con la humildad del que quiere aprender, no con la arrogancia del que ya sabe. Luego, un joven que trabaja a su lado en silencio, con una concentración y una destreza que ya superan las del maestro, y que a veces dice cosas que dejan a José sin palabras durante el resto del día. ¿Qué pensaba José cuando Jesús a los 4 o 5 años lo miraba a los ojos con esa mirada que era simultáneamente la de un niño, y algo que ninguna mirada de niño debería contener? ¿Qué sentía cuando tenía que reprender al niño por algo mal hecho, sabiendo lo que sabía desde el primer sueño? ¿Qué pasaba dentro de él cuando Jesús lo llamaba Abba, Padre, con la confianza simple y total del que no necesita ganarse ese amor, porque ya lo tiene sin condición? Abba, la misma palabra que Jesús usaría décadas después para hablar con el Padre Celestial en el huerto de Getsemaní, cuando el sudor caía como gotas de sangre en la tierra oscura y la copa del sufrimiento se acercaba. Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hubo un tiempo en que esa palabra iba dirigida a los ojos de un carpintero de Nazaret. Hubo un tiempo en que el primer destinatario humano de esa intimidad filial era un hombre con las manos llenas de callos y el corazón lleno de un amor que no tiene nombre en ningún idioma humano, porque es el amor de un padre que sabe que su hijo es más que su hijo y que lo ama de todas formas, con la totalidad de lo que es. Abba, Padre. La palabra que Jesús usó para hablar con Dios tenía también el rostro de José. No estaba cuando las aguas del Jordán se abrieron sobre la cabeza de su hijo, y una voz desde los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No estaba cuando los 5000 comieron el pan y sobraron 12 cestas, y la multitud quiso hacerlo. Rey por la fuerza no estaba cuando Lázaro salió de la tumba, después de 4 días, oliendo a muerte, y los que estaban alrededor no sabían si llorar o correr. No estaba cuando Pilato preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? No estaba cuando los clavos entraron en las manos que él mismo había guiado por primera vez sobre la madera del taller. No estaba, pero había estado antes. Había estado exactamente donde necesitaba estar, exactamente cuando necesitaba estar allí. Había estado en Belén con sus manos, sosteniendo al recién nacido. En la noche más fría de la historia, había estado en Egipto trabajando para alimentar al que un día alimentaría a multitudes. Había estado en Nazaret, enseñándole al maestro de maestros cómo dar forma a la madera sin que se quiebre, cómo leer la piedra antes de golpear, cómo terminar lo que se empieza. Había estado en Jerusalén, buscando durante 3 días al niño perdido con la angustia del amor, que no puede existir sin el objeto amado. Había estado en la sinagoga, recitando el Gema junto a su hijo, hasta que el Gema dejó de ser solo un texto y se convirtió en la respiración misma del hogar. La paternidad de José no fue visible en los momentos que el mundo recuerda. Fue invisible en los momentos que el mundo no vio. Y esa invisibilidad era su forma de gloria. Hay una palabra hebrea que necesita ser pronunciada aquí, anau, que se puede traducir como manso o humilde, pero que en su profundidad significa el que se ha inclinado voluntariamente bajo el peso de Dios, no el que fue doblegado por la fuerza. El que eligió inclinarse, el anau, no es el que no tiene poder, es el que tiene poder, y elige no usarlo para su propio beneficio, el que podría reclamar, y elige ceder, el que podría brillar, y elige oscurecerse para que otro brille. El Salmo 37, contra 11, dice: pero los mansos heredarán la tierra. Y Jesús, en el Sermón del Monte, repite esa promesa en Mateo 5:5,
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Aprendió Jesús la mansedumbre solo del Padre Celestial, o la aprendió también mirando todos los días? Al hombre que la vivía sin hablar de ella en el taller de Nazaret, José nunca se quejó. No hay una sola línea en los evangelios donde José exija reconocimiento, donde proteste por la dureza de su situación, donde negocie con Dios los términos de su servicio recibe. La instrucción obedece, se levanta, actúa, y cuando su misión termina, se retira del escenario sin que el texto lo anuncie con fanfarrias, ni lo despida con epitafio. Es el más silencioso de los santos, y su silencio es una de las formas más perfectas de elocuencia que la historia sagrada registra. Hay algo que la espiritualidad cristiana ha llamado desde sus primeros siglos la santidad oculta, no la santidad del mártir que muere en el anfiteatro, no la santidad del apóstol que predica ante reyes, sino la santidad del que vive fielmente en el lugar donde está con las personas que tiene, haciendo el trabajo que se le dio, sin esperar que el mundo lo note ni lo celebre. La santidad que se ejerce antes de que amanezca en la oscuridad del taller, antes de que los vecinos estén despiertos. La santidad que no produce relatos extraordinarios, sino que sostiene la vida ordinaria de los que Dios ama. Esa santidad tiene un nombre en la historia de la Iglesia. Tiene el nombre de José. Juan 6:40 y 2 contiene uno de los versículos más desconcertantes de todo el Evangelio. Jesús acaba de declarar que es el pan de vida que ha descendido del cielo, y la multitud murmura: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo? Pues dice este del cielo: he descendido. La multitud usa la identidad de José como argumento para resistir la revelación de Jesús. Lo encasillan, lo reducen, lo limitan a lo que conocen de su origen. El hijo del carpintero no puede ser el pan del cielo. El muchacho de Nazaret no puede ser lo que dice ser. La historia de José fue usada por el mundo para encerrar a Jesús en una categoría demasiado pequeña. Pero el mismo José en su vida había hecho exactamente lo contrario. Había expandido la identidad de Jesús al máximo que la realidad podía sostener. Lo había recibido cuando podría haberlo rechazado. Lo había nombrado dándole así, en la lógica legal judía del primer siglo, la legitimidad de la línea davídica. Lo había protegido cuando podría haberlo abandonado. Lo había formado cuando podría haberlo ignorado. La misma historia que la multitud usó para reducir a Jesús era la historia que Dios había diseñado para prepararlo. Dios hace eso con frecuencia: toma lo que el mundo usa como argumento en contra y lo convierte en el fundamento de lo que viene la tradición litúrgica de la Iglesia. Le dio a José el título de patrono de la Iglesia Universal en 1870 por declaración del Papa Pío IX. La Iglesia Ortodoxa lo venera como justo José el esposo desde los primeros siglos. Las iglesias de la tradición protestante y evangélica, aunque generalmente más reservadas en la devoción a los santos, encuentran en José un modelo de fidelidad callada que el texto mismo de los evangelios no puede negar sin descontextualizarse completamente. No hay denominación cristiana que pueda leer Mateo y Lucas con honestidad y concluir que José era un personaje menor, porque sin José no hay genealogía que conecte a Jesús con David, y sin esa conexión no hay promesa cumplida. Sin José no hay huida a Egipto que cumpla la palabra de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Sin José no hay regreso a Nazaret que cumpla la declaración de los profetas. Sin José no hay taller donde el Hijo de Dios aprenda el peso de las herramientas y el valor del trabajo bien terminado. Sin José no hay modelo humano de lo que significa ser padre. Y Jesús en su ministerio hablaría de Dios como Padre con una intimidad y una calidez que dejaba perplejos a todos los que lo escuchaban. Una intimidad que tiene raíces divinas, por supuesto, pero que también tiene raíces en el rostro de un hombre que lo miraba con amor cada mañana en Nazaret. Sin José, la infancia de Jesús no tiene la estructura protectora que la humanidad del Hijo de Dios necesitaba para crecer con seguridad, con amor, con raíces, con identidad. Y la fe de Jesús
Adulto, esa fe que le dice al Padre en el Getsemaní, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa fe que elige obedecer, aunque el costo sea total. Tiene el mismo perfil interior que la fe de José en Nazaret. El mismo perfil, la misma forma de inclinarse ante lo que Dios pide, sin pedir explicaciones. Primero, el Hijo se pareció al Padre, no en lo biológico, en lo que importa. Vuelve ahora a ese taller. Vuelve a las primeras imágenes de esta historia, pero míralas, con los ojos de todo lo que has aprendido. Mientras caminabas por ella temprano en la mañana, en Nazaret, el cielo de Galilea comienza a encenderse con el primer amarillo del amanecer sobre las colinas orientales, el olor a rocío sobre la piedra, caliza ese olor limpio y antiguo que ningún perfume moderno puede imitar, el canto de los gallos, el sonido distante de algún animal, en algún patio cercano y en el taller, antes de que la familia se despierte, antes de que el pueblo empiece su movimiento cotidiano, hay un hombre de pie. En el umbral tiene las manos callosas, tiene el cuerpo del que trabaja desde antes del amanecer hasta después del atardecer, tiene en los ojos algo que va más allá de lo que los ojos de un carpintero ordinario deberían contener, un peso, una profundidad, el conocimiento de alguien que carga un secreto tan grande que no puede contárselo a nadie, no porque no quiera, sino porque no hay palabras que alcancen para explicarlo, sin quebrarse a la mitad de ese hombre. Mira hacia la casa, hacia el lugar donde duermen su mujer y sus hijos, y en esa mirada hay todo lo que José nunca dijo en palabras durante toda su vida. Registrada, hay el peso de un sueño que lo cambió todo, hay el recuerdo de una voz que lo llamó hijo de David y le puso en los brazos la responsabilidad más grande que ningún padre humano ha cargado jamás. Hay el amor callado y total del que eligió obedecer cuando el mundo le habría dado razones de sobra para negarse. Hay la fatiga de los años de taller y de camino hay la paz de quien ha cumplido lo que vino a cumplir la primera vez que vimos ese cuadro. Al comienzo de esta historia, lo vimos con los ojos de quien mira, desde fuera, una escena desconocida. Ahora, lo vemos con los ojos de quien conoce lo que esa escena contiene ahora. Sabemos que ese hombre de pie, en el umbral de su taller, está mirando hacia un futuro que no vivirá para ver, pero que su fidelidad está haciendo posible. Sabemos que los años de polvo y viruta, y piedra y madrugada, están siendo depositados silenciosamente y con exactitud en la vida del hijo que duerme en la casa contigua. Sabemos que esa mano callosa, que ahora reposa sobre el marco de la puerta, es la misma mano que sostuvo a Dios recién nacido en una noche de Belén. Y sabemos que José no sabe que alguien algún día contará esta historia, y que no importaría saberlo porque él no hace lo que hace para que lo cuenten, hace lo que hace, porque es quien es, porque le fue encomendado, porque la obediencia al Dios que habla en sueños no requiere que el soñador comprenda todas las implicaciones de lo que se le pide, solo requiere que se levante, cuando le dicen que se levante que haya, cuando le dicen que huya, que regrese, cuando le dicen que regrese, y que trabaje silenciosamente, y con todo lo que tiene en el tiempo, que se le da 3 veces. El cielo convocó a José. Mateo, capítulo 1, versículo 20. Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo capítulo 2, versículo 19. 3 veces fue llamado. 3 veces respondió. Y después de la tercera convocatoria, el cielo ya no necesitó llamarlo porque José ya había cumplido todo lo que el cielo le había pedido. Lo que vino después, los años de Nazaret, el taller, la sinagoga, el camino a Jerusalén, el trabajo con el cincel y la sierra, todo eso no fue una prolongación del encargo divino, fue el encargo mismo. La misión de José no terminó cuando regresó de Egipto. La misión de José era precisamente eso, estar presentes en los años que nadie vería, ser el padre de los años invisibles, y en algún momento de esos años, en alguna noche o mañana de Galilea, que el Evangelio no registra, se fue silenciosamente, como llegó sin escena de despedida, sin palabras finales que los discípulos copiaron y preservaron, sin el registro de nadie que dijera, hoy murió José de Nazaret, el carpintero, el hombre, justo el padre del maestro,
solo el silencio que sigue a una vida bien vivida, el silencio de la obra terminada, el silencio que no es vacío, sino tan lleno de sentido, que el lenguaje simplemente no alcanza a Jesús, que había aprendido en ese taller lo que significa trabajar la madera, hasta que se someta a la forma que el artesano tiene en mente. Llevó a José consigo en cada parábola, donde un padre sale corriendo a recibir al hijo, que regresa en cada curación, donde sus manos hicieron lo que las manos de José le habían enseñado a hacer, con precisión, con intención, con el amor del artesano, que sabe que lo que sale de sus manos lleva su firma en cada madrugada que pasó orando en las colinas, antes de que el pueblo despertara, hablando con el Padre Celestial, con la misma familiaridad con que de niño había hablado con el Padre terrenal en la cruz misma. Ese instrumento de madera que dio forma al sufrimiento del mundo entero y lo transformó en redención, la madera que José le enseñó a respetar, el amor que José le enseñó a dar, sin calcular el costo, la obediencia que José le enseñó a ejercer sin exigir que Dios mostrara sus razones. Primero, todo eso estaba en la cruz, y José estaba en todo eso. Tú conoces ahora una historia que el mundo suele pasar por alto, porque no tiene la espectacularidad de las historias que el mundo busca. No hay milagros visibles de José, no hay batallas ganadas por José, no hay discursos de José que los siglos hayan memorizado. Solo la obediencia de un hombre, justo solo el amor de un padre que eligió serlo, aunque nadie se lo exigiera, solo el trabajo callado de los años, invisibles que hicieron posible todo lo que vino después. Si hay algo que esta historia nos deja, como herencia, es que el silencio no es ausencia, que la oscuridad no es abandono, que el no ser mencionado no es no haber importado las vidas que el mundo no registra. Pueden ser exactamente las vidas sobre las cuales el mundo descansa. Sin saberlo, los cimientos no se ven, pero sin ellos no hay nada en pie. José de Nazaret vivió y murió, sin que nadie escribiera su obituario, sin que la historia le levantara un monumento, sin que sus contemporáneos fuera de los habitantes de su pequeño pueblo olvidado en las colinas de Galilea supieran siquiera que existía, y sin embargo, su fidelidad, sus noches obedecidas, sus años de taller, su amor callado e incondicional, por el niño que no era biológicamente suyo, pero a quien amó, con toda la fuerza de su corazón de padre. Sin todo eso, la historia más importante del mundo no habría tenido el andamiaje humano que necesitaba para sostenerse en los años de la encarnación, el Hijo de David.